¿Por qué no hemos recibido lo que hemos pedido? ¿Y cómo podemos recibirlo? Te lo digo ya mismito, pero no sin antes que invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube. Le dejas la campanita y ahí está la caja de comentarios para que te quedes hasta el final del video y me cuentes qué te pareció, si esto es algo que habías escuchado antes o si es un contexto totalmente nuevo para ti. Vamos a ver esto. Para poder tener una respuesta del por qué no hemos recibido eso que tanto estamos esperando y estamos pidiendo, tenemos que estar dispuestos y abiertos a recibir el mensaje. Una vez nosotros estemos dispuestos y abiertos a recibir ese mensaje, podemos entenderlo y podemos aplicarlo efectivamente. Y para entender esto, vamos a un pasaje bíblico que dice lo siguiente. Esto está en Mateo 13, del verso 10 al 13 y el verso 15. Y dice así. Entonces sus discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué siempre hablas a la gente con estas parábolas difíciles de entender? Él les explicó, ustedes han recibido la experiencia íntima de comprender los misterios ocultos del reino de los cielos, pero ellos no, porque todo aquel que escucha con un corazón abierto recibirá progresivamente más revelación hasta que tenga más que suficiente. Pero a los que no escuchan con un corazón abierto y dócil, incluso el entendimiento que creen tener les será quitado. Por eso enseño a la gente usando parábolas, porque creen que están buscando la verdad. Escucha eso bien, porque creen que están buscando la verdad, pero como sus corazones son indóciles, nunca la descubren. Aunque me escuchan, nunca perciben completamente el mensaje que les hablo. Sus mentes están embotadas y son lentas para recibir. Sus oídos están tapados y son duros para oír. Y han cerrado deliberadamente sus ojos a la verdad. De lo contrario, abrirían los ojos para ver, los oídos para oír y el entendimiento para entender. Entonces se volverán a mí y yo los sanaría al instante. El verso favorito mío es un texto que yo baso todo lo que yo aprendo en esta vida. Es el verso 12 porque habla del corazón abierto. Porque dice, porque todo aquel que escucha con un corazón abierto recibirá progresivamente más revelación. O sea que una vez entendiendo esto, tienes la oportunidad de abrir tu corazón para la respuesta del por qué no has recibido y cómo lo vas a recibir. Y todo comienza con un corazón abierto. Todo comienza con una apertura de recibir información nueva, revelación nueva, revelación divina, cosas que posiblemente no encuentras en los libros. Los libros te dan una guía, la Biblia, libros, todas estas cosas que estamos utilizando aquí en la Biblia te dan una guía para alcanzar ese área espiritual que tú eres primero. Nosotros somos primero espíritu antes que cuerpo. Nosotros somos energía. Por eso es que nosotros tenemos que buscar más allá de lo que está materialmente escrito. Una vez nosotros podamos ver las cosas desde el lente espiritual y no solamente por un escrito, el escrito es una guía. Por eso es que una vez tengamos el corazón abierto podemos comenzar a aprender y podemos comenzar a aplicar esto que te voy a hablar ahora. Y para la primera respuesta del por qué no has recibido, primero hay que entender del cómo pedir. Y es de la siguiente manera. La Biblia relata una de las palabras que dijo Jesús, lo cual es bastante claro, pero es poco comprendida, y es la siguiente. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, y aquí es que viene esta parte bien importante, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Escucha bien, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Eso está en Marcos 11:24. O sea que nosotros tenemos que tener fe como si eso ya hubiese ocurrido antes de que ocurra. O sea, ¿cuál es la mejor manera de nosotros tener fe en esas cosas que no hemos visto antes de que ocurran? Es sentir esa emoción, la conexión en el mundo espiritual con nuestro cuerpo hacia el mundo espiritual es a través del mundo interno que es la subconsciencia. Porque cuando tú estás actuando subconsciente es algo que ya tú has aceptado que es real, que tú has aceptado que existe en tu vida. Cuando uno actúa de forma subconsciente es automático, por ende es algo que ya tú dices es una realidad en mí. Por eso es que es importante sentir que ya ocurrió y por ende esa conexión
con el reino de Dios o la supraconciencia, como le llaman otras personas, hacen ese lazo, tú actuando en fe, que es lo próximo que vamos a hablar, pero hacen ese lazo para que esa realidad y esa contestación o eso que tú estás esperando recibir llegue a tu vida. Ahora, no solo queda ahí, sino que tenemos que poner la parte de nosotros en este mundo físico. Ya lo creamos en ese mundo espiritual. Ya lo sentimos, ya nos pusimos de acuerdo con esa realidad en el reino. Una vez nos pusimos de acuerdo con esa realidad en el reino, con esa voluntad divina, tu máxima voluntad divina por lo que estás pidiendo, que eso sería otro tema de nosotros alinearnos con la voluntad divina, pero, o por lo mejor dicho, con la perfecta voluntad divina, porque tú puedes hacer todo, todo es posible, sea lo mejor, lo menos bueno, lo más bueno, lo intermediario, todo es posible. Pero una vez tú te alinees con esa voluntad divina, que lo sentiste, que te pusiste de acuerdo, viene esta otra parte y dice lo siguiente: así también la fe, que ya tuvimos fe, aceptamos esa parte emocional de fe, de sentir, de como si hubiese hecho, como si hubiese sido recibido, ¿verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso está en Santiago 2, 17 al 18. Y tú te preguntarás, ¿cuál es la acción que debo tomar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la obra que está diciendo ahí en Santiago? Y esa obra solamente la vas a saber cuando hagas silencio para escuchar la voz de Dios. Tienes que irte de meditación. No solamente oración, que es crear. Y esta es la diferencia. Cuando uno ora, uno está trabajando directamente desde tu subconsciente, porque estás hablando desde la voz de tu alma, la voz de las emociones, la voz de los sentimientos, para conectarte a lo que es la supraconciencia, para emitir, o como yo le llamo, al reino de Dios. Conectarte directamente, porque cuando yo digo el reino de Dios es conectarte con Dios, directamente con el Supremo. Como yo digo, gente le llama el universo, eso no viene al caso, yo le digo Dios, el yo soy. Para tú conectarte con el yo soy, hay que meditar. Porque la oración es una cosa que es que yo voy a materializar o yo quiero hacer ese puente, voy a crear intencionalmente desde mi subconsciente, voy a sentir eso que quiero recibir. Y luego entonces, después de hacer esa parte, hay que hacer silencio. Y muchas veces yo recomiendo que sea al revés. Vamos a meditar primero y luego vamos a aceptar esa realidad, porque cuando tú meditas, Dios te va a hablar de cualquier forma, te va a hablar, te va a decir por cuáles las realidades que existen para ti. Es un infinito mundo de realidades, pero te va a decir cuál es la mejor realidad para tu vida. Y te lo va a poner en el corazón, lo vas a escuchar, vas a ver visiones, de muchas maneras te va a dar una señal, no importa. Pero primero es la fe y después la señal seguirán a los que creen. Por eso es que está primero este acto de nosotros y luego viene esa revelación directa hacia nosotros. Una vez terminas de meditar, mientras esperas por esa respuesta, porque yo digo que a veces toma tiempo en recibir esa respuesta. Y lo digo de esta forma porque si tú vas en meditación y logras estar en ese estado Z, en ese estado totalmente de tranquilidad, vas a escuchar, yo lo digo, algo vas a ver, vas a escuchar la voz de Dios, vas a recibir, porque es que Dios constantemente está hablando, es nosotros conectarnos. A veces te vas de meditación, a veces toma tiempo en estar en ese estado, pero practícalo, aunque no llegues a ese estado al principio. Yo recomendaría que estés en meditación hasta que llegue, pero va a pasar la realidad a veces que puede ser que no llegues a ese estado Z de tranquilidad o ese estado alfa para crear. Pero mientras esperas por esa respuesta, las obras o la acción que tú debes hacer para poner esa parte de nuestro mundo físico
alineado con nuestro espíritu y la supraconciencia, es todas esas decisiones diarias pequeñas que se alinean con tu intención inicial, con eso que pediste. Si tomas todas las decisiones, o sea, por cosas pequeñas, como por ejemplo, si tú pediste una casa, que quieres una casa propia para comprar, no busques casas también para rentar. ¿Por qué? Porque tus emociones dicen algo, estás de acuerdo con eso que viste, pero tu respuesta física es contraria a lo que pediste inicialmente. So que tenemos que actuar en una manera coherente. Tenemos que ser consistentes en eso que nosotros pedimos. Y no es que nos estemos abiertos a que, mira, posiblemente vas a tener que rentar nuevamente. Pero tus intenciones, tus acciones tienen que ir con tus intenciones. Tus acciones deben ir con eso que tú pediste al principio. No podemos estar ambivalentes. No podemos tener doble ánimo, como que voy a comprar una casa, pero también déjame buscar para rentar. Y eso no es que sea malo, pero tu acción primordial debe ser, es aquí es donde me quiero dirigir. Las circunstancias te van a llevar posiblemente a rentar una casa por un lazo de tiempo corto o por el lazo de tiempo que tenga que tomarse. Pero nuestras acciones deben alinearse con el propósito y con eso que estamos pidiendo. Si fue la voluntad divina, por eso es que yo digo que tiene que ser al revés, tenemos que meditar primero. Cuando nosotros meditamos y nosotros hacemos silencio, Jesús dijo, si no nos apartamos del mundo, no podemos entrar al reino. O sea que si nosotros no nos abstenemos del mundo, o sea, abstenernos del mundo quiere decir hacer silencio, callar todo, meditar para escuchar. Si nosotros escuchamos cuál es su perfecta voluntad, nosotros, por ende, vamos a caminar a esa perfecta voluntad y vamos a accionar como eso, como esa realidad que nosotros vimos. Hay que actuar y alinearnos de acuerdo con eso que nosotros vimos. Vamos a actuar de una manera consistente, una manera alineada. Las tres cosas tienen que ir juntas. Nuestro cuerpo físico con nuestras acciones, nuestro mundo interior, la subconsciencia, y estando de acuerdo con la visión que nosotros vimos en la supraconciencia o en el reino de los cielos. Esas tres cosas tienen que estar de acuerdo. Y estando constantemente esperando. Eso, esperar no es simplemente estar inerte o no hacer nada, no. Si nosotros estamos esperando, tomando estas bases que aprendimos hoy, en algún momento se va a materializar, va a suceder. Eso va a suceder, tiene que pasar, es una ley, no puede quedarse estancado en la nada. Si es estos principios, va a pasar, te lo digo que va a pasar. Así que seamos consistentes, no nos quitemos, vamos hacia adelante. Déjame en los comentarios, hoy tomé una decisión, escríbalo aquí en el comentario, hoy tomé la decisión de hacer algo al respecto con esa respuesta que estoy esperando. Posiblemente hiciste esas dos partes. Pusiste la visión primero, fuiste en meditación y luego la aceptaste. Hoy es el día de tomar la acción para que eso se materialice. El día de materializar esa primera respuesta cuando llegue a tu vida, lo demás va a ser un efecto dominó y tu vida va a cambiar por completo.